y bienvenido a mi canal. Yo ya estoy aquí en Xàtiva, que es uno de los pueblos con mayor riqueza histórica y cultural de la Comunidad Valenciana. A los pies de la Sierra del Castell y con casi 30.000 habitantes, Xàtiva tiene muchísimos rincones que descubrir y vamos a descubrirlos. Y uno de los principales atractivos que tiene Xàtiva es su castillo, que es de visita obligada y como veis aquí a mis espaldas se encuentra, y que está formado por dos partes de castillos, que digamos que son dos, bien diferenciados, que una es el Castell Menor, que es de construcción íbera, que es esta parte de atrás de aquí, y la otra que es el Castell Major, que es la más bonita, digamos, para pensar como un castillo, que es toda esta construcción de esta parte, que es de construcción medieval. Así que ahora nos vamos para adentro, yo os voy a ir enseñando el castillo de Xàtiva. La entrada es con tarjeta, son 2,40 el ticket y nos han dado un plano explicando, como os he dicho, el Castell Menor. Mentira, el Castell Menor es esta parte y el Castell Major es la parte medieval, que es la más grande. Nos ha dicho que es hora y media de visita la parte del Castell Major y el Menor 1 hora más. Por aquí, esta es la capilla de Sant Jordi en el castillo, muy bonita. Tenemos también por aquí y entre las curiosidades que encontramos aquí en el castillo está esta que vemos aquí, que es la prisión del conde de Urgell, que es donde estuvo aquí prisionero el conde y murió en el año 1433. Vamos ahora a pegar un vistazo. Lo que es la capilla de Santa María, que es esta capillita de aquí, y como se ve aquí abajo están los restos de Jaume d'Urgell. Y al final del castillo mayor está aquí, que nos indica que se llama la Torre de Albarrana, que está el mirador que se ve toda la ciudad de Xàtiva a sus pies, que tiene unas vistas espectaculares. Pues como veis aquí hay una placa que nos indica que esta alcazaba o castillo de Xàtiva en 1707 fue derruida por Carlos V. Y luego más abajo os comentaré quién fue Carlos V y qué hizo en esta ciudad y qué han hecho con Carlos V en la actualidad. Mirad los baños que hay por aquí, las letrinas del castillo, que la madera la han puesto luego, claro. Como os he contado, estoy ahora en el castillo menor. Como veis allí la vista, aquel era el castillo mayor, que era la parte alta, que era medieval. Y este, vamos a entrar por aquí, y nos indica que en el siglo III a.C. se apoderaron de él los cartagineses. O sea, imagínate la de años que tiene este castillo y pone que era de los más importantes de España en toda la época. Bueno, pues llegamos al final de la visita al castillo, ya llevamos como hora y media visitando el castillo. Y se ven todas las vistas, pone que los días claros se ve hasta el mar Mediterráneo, cosa que hoy no está el asunto muy para verlo. Así que nos vamos ahora hacia la ciudad y vamos a ver Xàtiva ciudad. Comenzamos la ruta por el casco histórico de la ciudad de Xàtiva y me encuentro justo ahora aquí a los pies del aseo, que es la, digamos, como si fuera la catedral de Xàtiva, que era la intención que había porque Xàtiva fue hasta el año 1833 capital de provincia. Fue una de las ciudades más importantes del reino de Valencia y como veis tiene medidas de catedral. Vale, como vemos aquí en esta casa de aquí, que nos lo indica aquí, es la casa natalicia del Papa Alejandro VI del siglo XV y está en esta placita de aquí y no me puedo creer que encontremos a gente lavando en plena calle aquí en el centro de Xàtiva. Vale, vamos ahora por aquí por la Plaza de la Trinidad. Como veis hay una fuente por aquí y está todo lleno de fuentes, que hay una ruta que se llama la Ruta de las 1000 Fuentes aquí en Xàtiva, aunque yo he contado en el plano y hay como unas 15, pero 1000 no. Y veis aquí estas plazas tan bonitas con el edificio de los juzgados, que es un palacio también. Esto que pone aquí Bótica Central
es la antigua farmacia de la familia de los Borgia, que es del siglo XVIII. Y justo al lado veis que hay ahí como un retablo. Es un altar que hay, que es del rococó del siglo XVIII también. Pues nada, visitando la SEO, que es esto, cierran a la 1 y acabo de saludar a la persona que cierra la puerta. Así que en todos los vídeos pasa esto, que me cierran en algún sitio. Así que si queréis visitar la SEO aquí en Xàtiva, venir antes de la 1 porque me han cerrado en la puerta. Bueno, pues aunque no se hayan cerrado, lo vamos a ver por fuera. Como veis, el hombre está ahora cerrando la otra verja para que no entre nadie. Y como veis, la construcción duró más de 400 años. Iba a ser catedral, pero al final se quedó en colegiata. Como veis, la torre aquella, iban a hacer una gemela aquí en esta parte y se quedó a medio construir porque ya no habían fondos para seguir la construcción. Bueno, y justo aquí en la Plaza Calixto III, que es la Plaza del Aseo, como popularmente se conoce porque está enfrente del Aseo, se encuentra este edificio del gótico que es el antiguo hospital de gente pobre que dicen aquí, que se llamaba así, pero es fundado por Jaume I. Que es la Plaza del Mercado, que es una plaza muy bonita, que se ve que son todos locales de pubs, discotecas o locales así de fiesta, y que es muy bonita por las arcadas que tiene y las vistas del Aseo al fondo. Una de las cosas que me llama la atención, no sé si lo veis ahí, hay altavoces por la calle y vas comprando por aquí y vas con música por la calle. Me parece rollo centro comercial. Y ahora llegamos ya al Museo Almodín, que es este edificio que se ve aquí, que es del siglo XVI y en su interior se encuentra el cuadro que está situado boca abajo, como os pongo ahora en la imagen, que es de Felipe V, que fue quien ordenó quemar la ciudad y por eso se le mantiene este cuadro de Felipe V boca abajo en el Museo del Almodí, que es un museo donde se encuentra toda la historia de arqueología, todo lo que han encontrado en la ciudad de Xàtiva. Y como veis hay edificios muy bonitos como este de aquí atrás, y esto por ejemplo es una antigua gasolinera que han reformado, le han quitado la gasolinera y ahora es la oficina de turismo de Xàtiva, que está aquí en pleno centro, junto a una de las 1000 fuentes que hay aquí en Xàtiva. Y nada, sin más, despido aquí el vídeo en Xàtiva y espero que os haya gustado la excursión por Xàtiva. No os olvidéis, por favor, de si no estáis suscritos, no sé qué estáis esperando para suscribiros. Y le dais aquí abajo a me gusta si me hacéis el favor. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente aventura.